dejamos, ¿qué hacemos? Yo me la voy a apuntar, si no se importa. Vale, pues yo creo que la cosa es quitarse sí, porque si no nos vamos a... Buenos días a todos. Ponte, Paco, a ver si llega un poquito más. Primero nos vas a presentar, ¿no? Digo yo. Sí. Vamos, que hoy no tenemos que hablar con esto. Perfecto. Hola. Qué bien se oye. ¿Nos presentamos nosotros o no? No, voy. Un segundito. Buenos días. Vamos a dar comienzo a la charla, a la mesa redonda, por qué las consultoras tienen tan mala fama. Ahora explicaré un poco por qué este título. Pero antes voy a presentar a los ponentes que están interviniendo en la mesa. Por un lado está Roberto Canales, que es CEO de Autentia. Autentia es una consultora que se dedica a hacer software para terceras empresas. Tiene ya bastante solera la empresa, es muy conocida porque tuvieron una idea muy interesante y es apoyar mucho los eventos técnicos que se realizan sobre todo a nivel nacional, pero sobre todo en Madrid. Y muchos de los vídeos que veis en YouTube de esos eventos técnicos son por culpa de Roberto, porque tuvo la idea junto con su equipo de marketing de que esa puede ser una buena forma de darse a conocer. De hecho, a mí me grabaron en el segundo o tercer vídeo que se publicó en unos Madrid JS, hace ya un montón. Fíjate que programo en Java toda la vida y mi primer vídeo en internet sale por JavaScript, desde luego. Por otro lado tenemos a Francisco Díaz, Paco Díaz, con nosotros, que es gerente de Ineco y es profesor de la casa también. Ineco yo no sabía lo que era cuando hablé con él y es una empresa consultora, pero además tiene capital público, creo. Ahora nos explicará un poco. Es una sociedad mercantil total. Claro, eso no sé lo que significa técnicamente, pero que el dinero pone, el Estado pone dinero, ¿no? Pone pasta. Y luego tenemos a Manu Fusela, que es Head de Development, es el líder de la parte de desarrolladores en Kairos DS, que es una consultora también de reciente creación. ¿Ya cuántos años? 7 años. 7 añitos, pero bueno, sí, en informática ya es una eternidad, pero 7 años. Están creciendo mucho, están funcionando muy bien. Y el objetivo de esta mesa, ¿cuál es? Bueno, vosotros a lo mejor no lo sabéis todavía, pero en el sector profesional en el que nos movemos, en el mundo del desarrollo de software, las empresas se han dividido típicamente en dos grandes áreas: las empresas de producto y las empresas consultoras. Mucha gente dice que las empresas de producto pues, son mejores, es un mejor sitio para poder estar porque tu trabajo tiene más impacto, porque el código que tú haces puedes trabajar mucho mejor la calidad de ese código porque le vas a tener que mantener a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera. Pero como comentaba David Bonilla en la primera charla de hoy, también tiene sus limitaciones, también tiene sus problemas, te puedes estancar en un tipo de producto, puedes querer crecer. Las consultoras te permiten probar muchas tecnologías diferentes, las consultoras te permiten también a lo mejor trabajar a escalas que no puedes llegar a trabajar en una empresa de producto relativamente pequeña. Hay empresas de producto que se pueden convertir también en un infierno porque eso de que el producto lo tengas que mantener, cuando hay una buena cultura y cuando hay interés en cuidar la calidad, está bien. Pero hay veces que no es así, hay veces que son productos que tienen muchos problemas, que van acarreándose, etcétera. Entonces el objetivo de esta charla es que de alguna manera gente que participa activamente y que forma parte de puestos de liderazgo en consultoras, pues nos cuenten un poco qué es qué es esa mala fama que se dice que ha tenido las consultoras hasta ahora y qué pasos se están dando para remediar esa mala fama y por qué las consultoras no son todas iguales y por qué las consultoras pues puede ser un muy buen sitio para desarrollar tu carrera profesional, ¿no? Hay muchas más empresas de consultoría en las jornadas, como habéis podido ver, pero la mesa, por no hacerla tan extensa, no las hemos incluido aquí. Quiero decir, no quiere decir que estas sean las buenas y las otras las malas, no tiene nada que ver, es simplemente que por un problema de número
Pues es así, ¿no? Entonces, voy a empezar por Manu, que está aquí a mi izquierda, y le voy a preguntar qué hace un desarrollador en una empresa de consultoría como la tuya. Pues bueno, nosotros, como suelo decir, las consultoras yo las veo como el equipo A, ¿no? Muchas veces las empresas de producto, que son sobre todo muy grandes y tienen necesidades, necesitan cubrir una especialización, necesitan cubrir con equipos especializados para poder seguir creciendo o evolucionando su producto. Entonces, a lo que nos dedicamos precisamente es ir a ayudar a esas empresas a crecer, a evolucionar sus productos y a hacerlo con calidad, porque muchas veces también lo que pasa es que tú tienes el producto pero no sabes muy bien, sabes lo que quieres pero no sabes muy bien cómo hacerlo y necesitas gente que esté especializada. La consultoría yo la veo como un montón de personas, de desarrolladores que se especializan en aplicar soluciones y no en hacer cajas negras, sino soluciones que ayuden a otras empresas a crecer y a evolucionar sus productos. Entonces, lo que hacemos es programar, pero haciendo calidad y ayudando a otros. Gracias, Manu. Pues sí, Paco, cuéntanos un poco cómo es vuestra consultora, que eso de que tenga dinero del gobierno, ¿eso es bueno, es malo o es regular? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno. Nuestro caso es un poco... No sé si se me oye bien. ¿Sí? ¿No te oye? ¿Se me oye bien ahora? Sí. Bueno, nuestro caso es quizá un poco distinto a otras consultoras, otras ingenierías que conozcáis. Mi empresa se llama... Os voy a decir una frase un poco larga y ahora os voy a explicar por qué. Se llama Ingeniería y Economía del Transporte, Sociedad Mercantil Estatal, medio propio de la Administración, Sociedad Anónima. Como veis, somos un medio propio del Estado, somos una sociedad mercantil estatal. ¿Qué es lo que ofrecemos? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros implementamos sistemas que utilizan las administraciones. Antes estábamos muy centrados en los mercados del transporte. Yo he trabajado muchísimo para el entorno aeronáutico, para el entorno aeroportuario, para el ferroviario, para las carreteras, para los puertos. Compromiso con la transformación digital de las administraciones, todos los fondos PRTR, toda la transformación de muchísimos ministerios. ¿Qué es lo que hace alguien cuando viene a trabajar con nosotros y se incorpora a trabajar en INECO? Bueno, pues es que se convierte en un empleado público. Yo soy empleado público. Bueno, yo soy doblemente empleado público porque trabajo en INECO y además soy profesor en esta universidad, con lo cual, de alguna de las maneras, soy doblemente empleado público. Creo que uno de los objetivos de esta mesa redonda de hoy, que es de una mesa redonda de una jornada de desarrollo profesional, es que os llevéis claro, primero, que aquella empresa en la que entréis a trabajar ya no son aquellas empresas que eran 24 horas al día vas a estar trabajando, trabajas desde que empiezas el lunes por la mañana hasta el domingo por la tarde. Yo os recomiendo que eso no lo hagáis. En INECO, desde luego, eso no sucede. Puedes tener picos de trabajo, evidentemente, pero no va a ser... no es lo habitual. Y una cosa que os recomiendo muchísimo, desde luego, es que huyáis de ese tipo de empresas que os piden hacer esas cosas. No es... creo que es algo que debemos todos considerar. Respondiendo a la pregunta de Mika, que técnicamente, porque una de las cosas que queremos también saber, cuando uno está metido en el fragor de la universidad, yo estuve estudiando, bueno, yo he sido alumno de esta universidad hasta hace 2 días, hasta 2018, ni más ni menos. Cuando uno está en el fragor de la universidad, pues no sabe muy bien qué es lo que se va a encontrar fuera. Nosotros trabajamos en el ámbito TI y trabajamos con muchísimas empresas del ámbito TI. Lo que os recomiendo y lo que os digo es que analicéis bien no solamente el ámbito técnico en el que os vais a meter, sino también la condición laboral, ese peso de ese equilibrio entre vuestra vida profesional y vuestra vida personal. Buscadlo muchísimo porque es lo que os va a marcar. No sé si te he contestado. Vale, a mí se me oye aquí mejor, ¿no?
Bueno, yo lo voy a contar desde otra perspectiva. Mirad, aquí estamos una empresa de 4.000, ¿no? 4.000, ¿Vosotros? 500. 500 y 100. Nosotros llevamos 18 años y somos solamente 100 personas. Entonces, claro, no se va a dedicar a lo mismo una empresa de 4.000, que pueden hacer proyectos inmensos, que una de 400, que tienen otra amplitud, que una con la nuestra, que llevamos, ya os digo, 18, 19 años, y somos 100 personas que les cuesta entrar en la empresa, que son muy especializadas y que les gusta mucho programar. ¿De acuerdo? En nuestro caso, es una empresa solamente para gente que le guste muchísimo programar y trabajar pues, en las últimas tecnologías, con los últimos frameworks y resolviendo problemas. Normalmente, ¿qué es lo que pasa o cómo lo planteamos nosotros? Normalmente, y esta distinción que ha hecho Mika está muy bien, hay empresas de producto y empresas de servicio. Las empresas de producto son muy atractivas, sobre todo los 6 primeros meses. Tú tienes un reto, lo que haces es que configuras ese reto, sacas un producto, lo haces crecer, pero luego cuando ya se ha hecho crecer, lo que se quiere normalmente es ganar dinero. La empresa pues deja de ser tan atractiva y la tecnología deja de ser tan innovadora. ¿Qué es lo que sucede? Pues entonces normalmente la gente que es más buena se marcha de las empresas de producto, la gente que es más conservadora se queda en las empresas de producto y 10 años más tarde los productos se quedan obsoletos. ¿De acuerdo? De tal modo que alguien se plantea que necesitan un talento que no tienen dentro porque realmente pues no es atractiva tanto la empresa ya como era antes. Entonces llama a una empresa como nosotros que nos dice, oye, mira, queremos actualizarlos tecnológicamente, queremos construir la nueva versión de lo que hay que hacer y necesitamos un equipo externo que traiga ese talento, tanto metodológico como tecnológico, para construir esas nuevas versiones o esos arquetipos. De tal modo que nosotros creamos equipos mixtos con los propios empleados o con otras consultoras que estén trabajando, construimos una nueva fase de esos desarrollos, nos integramos con esos equipos y luego desaparecemos. De tal modo que para la gente que es poco conservadora, que le gusta mucho aprender, nuestro trabajo puede ser muy atractivo. Pero como él bien ha dicho, para alguien que, por ejemplo, sea muy conservador y que le guste qué va a hacer los próximos 10 años, ese trabajo puede ser muy poco atractivo porque se ve obligado a aprender muy continuamente. Por lo tanto, muchas veces hay que pensar cómo sois vosotros, qué es lo que buscáis en la vida, ¿de acuerdo? Y qué empresa corresponde con lo que vosotros queráis. Si tú lo que dices es que quiero una empresa en la que pueda equilibrar muy bien mi trabajo y mi vida personal porque soy así, pues lo que sucede, obviamente, una empresa pública proporciona unos activos muy buenos. Si te va a la marcha, ¿de acuerdo? Una consultora, es decir, además que esté innovando, pues te viene muy bien. Si resulta que ni fu ni fa, pues tienes muchas opciones. Por eso quiero decir que normalmente no suele ser buenos ni malos y depende también mucho de cómo seas tú. Muchas gracias, Roberto. Como vemos, las consultoras pueden ser muy, muy atractivas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tienen mala fama, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿Y por qué tienen mala fama? Pues lo que lanzo la pregunta a la mesa es si consideran o han oído o conocen de primera mano algunas malas prácticas y qué opinan de ellas y por qué ya esas malas prácticas no tienen sentido en el mundo en el que estamos. Sí, evidentemente, pero bueno, yo creo que al final tampoco hay que cerrarlo solo a consultoría porque al final hay buenas empresas o mejores empresas y malas empresas. Y en consultoría también ocurre, ¿no? Pero es normal, yo creo, o sea, entra dentro de la naturaleza de las cosas. Yo al final creo que la mala fama puede estar quizás en la consultoría cuando siempre todos queremos que nos cuiden, ¿no? Que seamos alguien dentro de una empresa, que sepamos... que sepan quiénes somos, ¿no? Que no sea solamente alguien que nos paga la nómina y que al final casi le da igual el trabajo que hagamos, sino sentirnos parte de algo, ¿no? Entonces, muchas veces en consultoría, sobre todo en consultoría, cuanto más grande pueda ser una empresa, pues es más difícil es cuidar todo eso. Entonces, hay veces que bueno, se descuida en algunos sitios y por eso a veces tiene esa mala fama. Pero yo nunca había trabajado en consultoría hasta trabajar en Kairos, siempre había estado trabajando en empresa de producto y a mí lo que me atrajo de Kairos fue precisamente esa cultura que creo que se está extendiendo cada vez más en todas las empresas y en consultoría sobre todo, que era donde teníamos esta mala fama, de cuidar a las personas, de formar a las personas, de proporcionar las herramientas para que esas personas evolucionen profesionalmente hacia donde ellos quieren ir, porque además dentro de la consultoría, por ejemplo nosotros al tener un abanico muy amplio dentro del mundo del sector tecnológico, puedes redirigir tu carrera, o sea, entrar por un punto de entrada, como ser, por ejemplo, desarrollador Java de microservicios y acabar haciendo Machine Learning o acabar siendo Agile Coach o acabar siendo DevOps. Porque al final tienes que ser tú quien decide qué quieres ser y que tú elijas tu carrera dentro de la propia empresa.
Entonces, cuando las empresas empezamos, las consultoras empezamos a hacer esto, es cuando empiezan a ser atractivas. Cuando eres una persona y da igual quién seas, que al final, si no estás tú, va a estar otro y va a hacer el trabajo igual, pues eso es lo que yo creo que les ha dado mala fama anteriormente a las consultoras. Efectivamente, o sea, es el cuidado de las personas. Más, yo creo que es algo que las 3 personas que estamos aquí lo hemos sufrido en nuestras carnes, las 4 personas, los 4 integrantes de la mesa, ¿no? Que hemos vivido de alguna de las maneras. Yo antes de entrar a trabajar en INECO y de entrar a trabajar en la universidad, trabajaba en otras empresas en el sector privado. Evidentemente tengo experiencia en ese mercado y hemos vivido esa evolución hasta que hemos llegado a entrar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos en las empresas en las que estamos? Alguno como propietario o como principal accionista, otros como empleados. ¿Qué es lo que ha cambiado para que nos hayamos quedado en estas empresas? Que se ha considerado nuestras necesidades como personas, básicamente. Es decir, si a ti solamente te tratan como empleado, y eres un empleado, un número, alguien que aporta un trabajo, un producto o una sabiduría única exclusivamente, evidentemente es la mejor manera de empezar a huir de eso. Mirad, yo creo que las empresas que se caracterizan por tratar mal a su gente, las que le dan mala fama a las empresas de consultoría, son las que ahora están teniendo una alta rotación. Es decir, que tenías una base laboral, una base de empleados, una base de personas trabajando para ti y se te están yendo. ¿Por qué? Primero, porque hay mercado, por supuesto, todos lo sabemos, vosotros lo sabéis muy bien, hay mercado. Y segundo, porque yo no soy una persona que quiera trabajar 24 horas diarias. Si tengo un día en el que lo tengo que hacer, ayer mi jefa me echó del trabajo porque eran las 7:30 y dijo, oye, ¿qué haces aquí? Digo, que es que tengo una presentación mañana. Bueno, pues vale. ¿Sabes? Pero eso es un pico de trabajo que tengo una cosa que hacer hoy. Veréis que las empresas que tienen una alta rotación son precisamente las que normalmente están creando esa mala fama a las consultorías. Bien, vamos a ver, siguen existiendo las malas prácticas y siguen existiendo las malas empresas o parte de malas empresas. Os voy a explicar, muchas veces tienes que entender cómo vienen las cosas. Ha habido muchas empresas que empezaron por 4 técnicos que les gustaba mucho la tecnología, que tenían mucha ilusión por el trabajo, que encontraron un hueco, que construyeron un producto, que dieron una solución. Empezaron a crecer y ¿qué es lo que sucede? Y muchas veces los técnicos no queremos hacer labores de gestión. Y entonces lo que haces es que incorporas a los peores técnicos, ¿no? Que vosotros lo sabréis que dentro de la carrera hay gente que le gusta mucho programar, hay gente que no le gusta programar, ¿no? Hay gente que es muy ambiciosa, poco ambiciosa, y si tú de repente empiezas a crecer muy rápidamente una empresa, pasas en 5 años a ser 500 personas, y de repente ninguno de los técnicos buenos quiere llevar labores de gestión, empiezas a contratar a gestores. Y claro, a los gestores les empiezas a hacer ambiciosos, les das un salario fijo bajo y les das un bonus por lo que vendan alto. Lo que significa que entonces su objetivo es vender. Si luego se puede ejecutar o no se puede ejecutar. ¿Qué es lo que significa que entonces? Que si tú tienes en una empresa grande líderes que sean técnicos o que quieran cuidar a la gente, esas divisiones o esas partes funcionan bien. Si tienes gestores que son muy ambiciosos, no les importa nada la tecnología ni la gente que tienen por debajo, pues venden unos proyectos que antes de empezar ya llevan 6 meses retrasados. Y entonces, si la gente lo que sucede es que se pone a trabajar en esos proyectos, no tiene una autoestima, no tiene una formación adecuada, no tiene contactos, ¿no? Lo que le acaba pasando es que se ve encerrado dentro de esos proyectos o incluso como tiene compañeros, tú luchas por tus compañeros, no luchas por tu empresa o luchas por tu propio ego. Y entonces pues se dan situaciones en que la gente trabaja 8, 10, 12, 14 horas en proyectos mal vendidos, imposibles de ejecutar y que acaban hechos una mierda, ¿no? Entonces, eso ha pasado y eso sigue pasando. Y nosotros vamos a muchos sitios donde nos llaman que hay proyectos que están así, que están hechos un caos, que hay una rotación altísima, que las cosas no funcionan. Por lo tanto, eso va a volver a pasar. La única historia, que luego de hecho voy a dar una charla si algunos quedáis, es el que lo que no os dais cuenta es que está en vuestras manos. Vosotros sois unos privilegiados, vais a salir ahora de la carrera, vais a tener una información y un conocimiento de cosas bastante novedosas. Si entráis en empresas y sois medianamente buenos eligiendo, ¿no? Pues es muy posible que no veáis ni siquiera esas cosas porque nos vamos a pegar todos por vosotros. La prueba está que estamos un montón en la puerta, ¿de acuerdo? Los que los tienen un poco peor son los que llevan muchos años, tienen una hipoteca, están en tecnologías obsoletas, tienen 2 niños, ¿no? Y no tienen tantas posibilidades. Por lo tanto, es muy posible que todavía haya mucha gente y muchos padres, porque pasa en mi contexto, que recomiendan a sus hijos que no estudien informática porque es una mierda.
cuando realmente es lo mejor que podéis estudiar ahora y precisamente estáis en el mejor momento de la historia. Por lo tanto, podéis ir a una gran empresa y encontrar que hay 500 personas que están jodidas, ¿no?, y otras 500 que están en la gloria. Por tanto, no es muchas veces cuestión de empresas, es cuestión de ti, ¿de acuerdo? Y en la situación en la que estás. Muchas gracias a todos. Y efectivamente lo que estamos viendo es eso, ¿no?, que puedes encontrarte con malas prácticas y lo que tenéis que hacer vosotros es elegir dónde queréis trabajar, y el concepto de alta rotación es precisamente eso. Si hay mucha rotación en una empresa es porque la gente no cuida bien a los empleados y los empleados se acaban yendo más a las personas, efectivamente. Son empleados, pero son personas. Y es precisamente el cambio que estamos viendo, ¿no? Y precisamente en este cambio claro, cuando una persona quiere crecer, lo que quiere es estar formada, quiere estar actualizada y también quiere promocionar, ¿no? Eso es un poco el objetivo, ¿no? Entonces me gustaría que nos comentarais qué tipo de planes o qué tipo de buenas prácticas tenéis en vuestras empresas precisamente en esas dos áreas, ¿no? Formación de los empleados y promoción. Pues nosotros, por ejemplo, bueno, yo siempre los onboarding a los desarrolladores cuando se incorporan siempre les digo que en Kairos para crecer profesionalmente no consiste en escalar, sino en avanzar, ¿no? En cada vez ir cogiendo más responsabilidades, ir cogiendo más experiencia, más conocimiento, en base también a tu ritmo y a lo que tú estés buscando, porque no todo el mundo crece de la misma velocidad, no todo el mundo tiene las mismas ambiciones y es totalmente válido. O sea, no hay un criterio que haya que... Y lo que intentamos subir también es eso, es del escalar, ¿no? Antes yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar que eras programador, analista, jefe de proyecto, no sé. Y era como ir escalando, ¿no? Y tú al final decías, yo quiero cobrar más, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Ser jefe de proyecto. A lo mejor no me gusta el trabajo, pero como cobro más, pues voy a por ello. Entonces, nosotros intentamos subir de todo eso. El salario no está basado en escalar, sino en avanzar, en ir cubriendo esas responsabilidades, en ir cubriendo ir cogiendo experiencia. Y entonces lo que hacemos es facilitar formación. Tenemos una bolsa de formación, por ejemplo, de 1.750 euros al año para que tú te lo gastes en un máster o en parte de un máster. E incluso hay gente que todavía se está sacando la carrera, haciendo certificaciones de Amazon que son caras, o de Google, o de... y luego aparte tenemos una formación interna que damos, los propios desarrolladores eligen en qué se quieren formar, a final de año le pasamos la encuesta, nos dicen queremos formarnos en Go, en Machine Learning, nosotros lo que hacemos es buscar a profesores, por ejemplo Mika ha sido uno de los que hemos contratado para darnos clase en algún tema que han pedido. Entonces de esta manera tú vas creciendo o puedes ir formándote a la par que luego puedes ir aplicando todo ese conocimiento en los proyectos que tenemos, porque, como os digo, puedes luego ir intentando elegir en base a todos esos proyectos que tenemos. Y, no sé, yo creo que principalmente esa es la manera que tenemos de crecer. Pues gracias por la pregunta, yo no me la esperaba. Bueno, son dos componentes, ¿no?, de lo que tenemos que hablar ahora, ¿no?, de formación y de carrera profesional. Bueno, yo pues casi lo que me gustaría es contaros mi experiencia, la mía propia, ¿eh? Es decir, bueno, ¿qué formación he obtenido yo trabajando en una sociedad mercantil estatal, en INECO, en Ingeniería de Economía del Transporte, y cuál ha sido mi carrera profesional? Bueno, pues mi formación, yo estaba sentado ahí hace unos años, no hace mucho, os insisto. Bueno, con la primera carrera que estudié fue informática y estudié en la Politécnica. Entré en INECO siendo licenciado en informática y era un ingeniero que venía para desarrollar unos sistemas para la torre para el aeropuerto de Madrid-Barajas, concretamente, ¿vale? Entré así, ¿eh? ¿Cómo ha evolucionado formativamente? Bueno, pues nosotros tenemos un plan de formación anual y a mí concretamente en todo este tiempo me ha dado tiempo a estudiarme. Aparte de mi carrera, he estudiado un máster en marketing, he estudiado un máster en Derecho con el programa de upgrading de INECO y un máster en alta dirección con el programa de upgrading de INECO. Y además, el propio INECO me ha facilitado la certificación PMP, que de ahí nos conocemos tú y yo, por el PMI, por el Project Management Institute. Ese es el plan de formación, aparte de un montón de cursos técnicos que son, digamos, el pan nuestro de cada día. Un curso de no sé qué, un curso de habilidades, un curso de técnicas. Es decir, todo ese es el plan de formación que vas a obtener en una empresa de las características de la mía.
Después de carrera profesional, bueno, pues yo empecé siendo un ingeniero que entraba y ahora soy gerente. Me ha costado 22 años, bueno, menos, 20 años, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay un plan de carrera y ese plan de carrera todo el mundo que entra tiene opción a tenerle. Ese plan de formación, todo el mundo que entra en una empresa de estas características tiene opción a optar a esa formación, ¿vale? Evidentemente, si estás trabajando en una ingeniería como la nuestra y estás trabajando en soluciones TIC, pues hombre, no nos pidas un curso de cómo darle pan a las hormigas, ¿no? Vamos a buscar cursos que sean buenos para nuestra carrera profesional y siempre, siempre, siempre orientado a lo que estamos haciendo, a nuestro cliente y a lo que realmente necesitamos para dar el servicio, porque nuestra empresa lo que trata es de dar servicios a la administración, que al final es un servicio que es para el ciudadano. Entonces siempre vamos a orientar nuestra carrera profesional, nuestra formación y nuestra carrera profesional a ese entorno. Bien, gracias. Pues mirad, nosotros lo planteamos de un modo bastante sencillo. Realmente en informática pasa como en carpintería. Hay una cosa que se llama el craftsmanship o la artesanía del software, que te dice que básicamente hay 3 categorías nada más. Las 3 categorías, la primera es el que eres un técnico y como va a pasar a vosotros, cuando os incorporéis en el mundo laboral, os vais a agobiar, ya lo veréis. Eres un técnico y realmente estás acostumbrado a trabajar solo, no estás acostumbrado a las interrupciones, te joden las reuniones, no eres capaz de definir un proyecto completo, ¿vale? Y te gusta mucho, tienes necesidad o urgencia de aprender los últimos frameworks o las nuevas tecnologías. Ahí eres un aprendiz, todavía eres poco maduro. Lo más importante, como hacemos nosotros, es el que nada más entrar, no vayas a cliente. Te tienes que tirar un par de meses en la oficina con un mentor, ¿para qué? Para que cojas nuestra cultura. Para que cojas la cultura de calidad de software, de TDD, de integración continua, despliegue continuo, DevOps, ¿no? Y cojas unos activos, unas bases que te valgan para siempre, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que empezar despacito y luego tienes que ponerte con un senior, tienes que ponerte de la mano de alguien que te enseñe. Porque aquí, vamos a ver, te puedes tirar todas las horas que quieras, pero si alguien no te coge y te introduce un poquito en esta complejidad que hay ahora a la hora de la tecnología, es difícil. De tal modo que luego la gente progresa de 2 modos. Una, hay gente que sigue siendo muy individualista, sigue siendo, pues digamos, le gusta mucho programar, le gusta mucho construir, le gusta poco hablar con clientes, y entonces lo va a seguir siendo toda la vida. Entonces le tienes que dejar que siga siendo técnico, ¿no? Tal cual. Pero luego hay gente que prospera un poquito más, y ya lo que hace es que tiene capacidad pues, de metodologías ágiles, de analizar proyectos, de definir el alcance de esos proyectos, que es lo que llamamos el maestro. El maestro es el que ya, digamos, tiene cierta autonomía, es capaz de formar a aprendices y además tiene pues, unas capacidades técnicas mucho más elaboradas. Que a lo mejor hay técnicos que no tienen esas habilidades de llevar equipos, pero que siguen siendo buenos técnicos. Y luego están los maestros. Los maestros es alguien que sería capaz de montar una sede de tu oficina en otra ciudad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque entonces ya no necesita el hacer él las cosas y ser el mejor técnico. Tiene unas capacidades técnicas muy elevadas porque ha pasado por ese camino, pero ya digamos, lo que hace es que quiere coger más visión, menos profundidad y tiene que hacer pues labores de marketing, labores comerciales y demás. Por eso en la artesanía está aprendices, oficiales y maestros. Aquí, pues vamos a ver cómo lo planteéis. Si os gusta mucho programar, os gusta mucho construir software, si entráis en un sitio donde te hagan esa mentorización y donde tengas gente y buenos referentes para poder programar, vas a avanzar muy rápido. Si os gusta otra cosa, por ejemplo, yo lo digo muchas veces, mi empresa es muy buena para gente que le guste mucho programar. Para la gente que le guste mucho la gestión o que no le guste programar, vete a una consultora, cuanto más grande mejor y cuanto más proyectos enfregonados que haya, mejor para ti, ¿de acuerdo? Porque vas a coger las tablas. Entonces, en base a lo que quieras hacer, tienes que definir el camino. Pero recordad una cosa, tenéis suerte porque esta es probablemente una de las profesiones con más crecimiento y mejor pagadas que vais a tener. Pero tenéis que hacer 2 cosas. Una, tenéis que aprender inglés y otra, tenéis que estudiar toda vuestra vida ya. ¿De acuerdo? Es decir, no os creáis que esto es fácil. Esto, si queréis aprender, si queréis prosperar o si queréis tener relevancia dentro de un grupo, os va a tocar estudiar siempre. ¿Vale? Pero solamente lo hará el que quiera. Y obviamente habrá rápidamente gente que destacará porque vendrá aquí, dará charlas, dará conferencias, querrá dar clases en una universidad, querrá aprender, querrá estar a la última, y gente que querrá llegar a su casa y desconectar, ¿de acuerdo? Entonces, en 2, 3, 5 años habrá un universo entre la gente que elija un camino, técnicamente me refiero, y la gente que elija el otro. Pero va a requerir un esfuerzo por vuestra parte. Esto no es gratis, ¿vale? Muchas gracias Roberto, a todos. Bueno, pues yo creo que os ha quedado más o menos clara la visión de que las consultoras pueden ser un buen lugar para trabajar, para desarrollaros profesionalmente, para crecer, para estar activos, y también hemos empezado a entrever
los tipos de roles que podéis adquirir, ¿no? Hay gente que programa y programa muy bien y programa toda la vida, y hay gente que se dedica más a la gestión de proyectos, que lo van a hacer bien solo si tienen una buena base técnica, posiblemente, porque los gestores de proyectos sin una base técnica, pues al final no tienen esa complicidad con los técnicos a los que dirigen, etcétera, ¿no? De hecho, hay una charla a última hora de los nuevos managers en ingeniería del software que de alguna manera da esa visión, ¿no? Cómo puede ser un jefe de proyecto, pero habiendo venido de la parte técnica, ¿no? Entonces, bueno, quiero agradecer a los ponentes de la mesa lo que nos han contado y estamos abiertos a preguntas que les queráis hacer. ¿Alguna preguntilla? Venga, animaros, ¿no? No os dé vergüenza. Estamos pagados, así que... Si no muerden. Pues entonces no. Sí. ¿Alguna experiencia personal que tengan ustedes sobre mala consultoría? Rollo, un proyecto que haya sido horrible, algo práctico. Uno dice. Muchísimo, vamos. Pero te digo, aunque penséis que solamente, no es en consultoría solo, yo he tenido también esas malas experiencias en empresas de producto. El problema está, como decía antes Roberto, cuando alguien vende algo, ¿vale? Y te toca luego a ti hacerlo. A mí me llegó una vez, era un gerente dentro de una empresa de producto, donde llegó y nos dijo, tenéis que realizar hay que hacer esta aplicación, y lo tenéis que hacer en 2 meses. Y entonces, claro, te pones a ver, a analizar, a decir, y dices, esto mínimo lleva 1 año y con suerte, o sea, 2 meses no. Y entonces la respuesta que a mí me dijeron es, dice, yo ya he hecho mi trabajo, ahora haz tú el tuyo. O sea, como dando a entender de que él ya había vendido, que era su trabajo, como decía antes Roberto, y ahora te tocaba a ti lidiar con ello. Y claro, ¿eso qué supone? Que al final tienes que echar horas, pero que al final no llega a nada. O sea, llegas a entregar producto de mala calidad porque te saltas muchísimos pasos, no tienes en cuenta nada, no tienes en cuenta al usuario, no tienes en cuenta realmente el producto, y al final a lo mejor entregas algo, pero algo que está cogido con pinzas, o sea que en cuanto lo mueves o le saques, se te cae. Recordar que no todo es malo, además. Pasan cosas curiosas. A mí me pasó una vez justo todo lo contrario, ¿no? Que llegamos, tiene un cliente un problema complejísimo que lo hacen 60 personas manualmente y que llevaban pues haciendo ese trabajo 40 años. Llegamos, nos contratan y vamos un equipo de 3 personas y se nos ocurre hacer un wizard, un asistente, meter unos datos dentro de la aplicación, cogemos, le presentamos la aplicación, funciona perfectamente y me dice el tío, oye, decir que el proyecto ha sido un fracaso, yo os pago el proyecto y el mantenimiento, porque si ponéis este proyecto en marcha hay que echar a 60 personas de mi compañía, ¿de acuerdo? Y entonces no lo voy a consentir. Imaginar las cosas surrealistas. Y entonces me cogieron y castigó a mí mi empresa porque había sido un mal consultor, porque había resuelto el problema demasiado bien. ¿Ah? Y dices tú, jódete, ¿no? Cosas surrealistas. Hombre, yo quisiera contar también, a nosotros nos toca mucho trabajar con muchísimas empresas. Nosotros hemos subcontratado, no sé cuántas empresas he subcontratado en mi vida y he vivido muchísimo con muchas empresas, con muchos jefes de proyecto, con muchos managers, gerentes, directores generales, de todo, ¿no? Y ya os digo que yo he pasado por estas mismas mesas, con lo cual quiero deciros que soy alguien que tiene esa experiencia. Y una de las cosas que he visto que más frustra a la gente, es la falta de identificación con el proyecto y la falta de identificación con la empresa. Y es lo que genera, en muchísimos casos, desde mi punto de vista, pues muchos fracasos, pero no solamente os hablo del propio proyecto, sino incluso personales. Si tú estás haciendo una cosa que no te gusta nada, yo soy profesor en la universidad porque me gusta, porque esto tiene que ser muy vocacional, si no, no vienes. Y si estás haciendo un proyecto que es para un ministerio o para una agencia de transporte o para una empresa con el que no te identificas porque es contrario a tus propios ideales, porque, hombre, te puede pasar en tu carrera profesional, pero estar constantemente haciendo eso, verdaderamente yo veo que es algo que es una quemazón que tenemos muchos profesionales o que se ve en muchos profesionales. Os recomendaría, por tanto, que buscaseis cosas, que trabajéis en cosas con las que os identifiquéis, proyectos que os gusten, de los que creáis que personalmente vais a extraer algo que le vais a prestar un servicio a la sociedad.
Oye, una cosa nada más quería añadir, que no quiero dejar sin decirme. Mira, también recordar una cosa, que no siempre malas son las empresas. Os diría que el 80% de los empleados los primeros años están equivocados, por una cuestión muy sencilla, vosotros. Porque cuando sales y te incorporas al mundo laboral, ves que hay un montón de frameworks, hay un montón de tecnologías, hay un montón de arquitecturas. Y entonces, para darte la sensación de que quieres estar en mercado, cuando tienes que hacer un proyecto, quieres hacerlo todo con lo último que hay en el mercado, que tú no sabes ni cómo se va a comportar en producción ni tienes experiencia suficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú montas el proyecto, disfrutas mucho aprendiendo, luego se lo dejas al cliente, no funciona para atrás, le has creado una bola que a ver quién mantiene eso porque has usado lo último de lo último y como hay mucho trabajo te piras y te vas a otra y vuelves a hacer lo mismo, ¿no? Y entonces resulta que también los empleados, también las personas, también los programadores, tenéis que asumir una responsabilidad. Y la responsabilidad de un buen profesional es entregar valor a los clientes. Y eso os lo tiene que enseñar alguien. Que no puedo estar constantemente satisfaciendo mi necesidad principal de hacerlo siempre con lo último, sino que tenemos que hacer los proyectos sensatos para poder entregar valor. Y muchos problemas que se crean en las empresas no la crean los gerentes, los crean los programadores. ¿De acuerdo? Y se crean unos embolados y luego no encuentras gente para sustituir a esa gente y luego no eres capaz de acabarlo y no eres capaz de hacer un montón de cosas. Por eso ya veréis que siempre buscamos que el otro es el malo, pero a veces que lo malo somos nosotros. Muchas gracias, Roberto. Gracias. ¿Otra preguntilla? Sí, venga, la última. Dos. No pasa nada. ¿Cómo podríamos conseguir nosotros identificar malas empresas antes de entrar en esas empresas? ¿No? O que tengan malas prácticas que a lo mejor no nos interesa entrar tanto ahí, pero como estamos un poco que no sabemos mucho cómo está el mundo laboral, pues no sabemos. Y no sé, consejos sobre buenas prácticas de cómo seguirnos formando mientras trabajamos. Porque sí, hay que seguir formándose mientras estamos trabajando, pero 40 horas semanales tampoco. Os voy a dar una charla luego. Yo para identificar a lo mejor, o sea, hoy en día en Internet ya sabéis que se puede leer y buscar, ¿no? Aunque hay troles y hay gente además que pone cosas buenas de una empresa porque le interesa, ¿no? Pero al final siempre eso se pilla, yo pienso que se acaba descubriendo. Pero yo creo que hay preguntas que cuando vas a una entrevista, porque cuando vais a una entrevista pensar que es bidireccional, ¿eh? O sea, os entrevistan a vosotros para ver si estáis capacitados para el puesto, pero vosotros tenéis que entrevistar también a la empresa. Entonces, hay una serie de preguntas que a lo mejor podéis hacer para identificar. Por ejemplo, a mí muchas veces me preguntan, ¿qué porcentaje de rotación tenéis en vuestra empresa? ¿Cuánta gente se ha ido en el último año? Entonces, si son sinceros, porque además esos datos luego se pueden buscar y se pueden encontrar. Si la rotación ha sido alta, hay que entender por qué. Y muchas veces te lo explican. Hay veces que, puede ser tema de mercado, puede ser... Pero eso te puede dar una idea. Y luego eso, otra cosa, el tema de formación, que además lo uno a la segunda pregunta, es cómo evolucionan o cómo ayudáis a los desarrolladores a evolucionar profesionalmente. O sea, ¿qué facilidades les dais? Hay empresas que tienen horas de formación a la semana o días de formación a la semana, o sea, pagadas. Otras que os dan bolsas de formación, facilitan cursos, etcétera. Entonces, al final es un poco ir identificando e ir viendo lo que hay, ¿vale? Mi punto de vista. Mira, en mi caso, nosotros somos sociedad mercantil estatal. Es muy sencillo tener los datos de nuestra empresa porque es que son públicos. Es muy sencillo, ¿vale? Sí que quiero destacar dos cosas, ¿no? Que son los dos aspectos que han salido mejor valorados entre mis compañeros, entre los empleados de INECO. El primero ha sido precisamente el trato personal entre compañeros, ¿eh? Ha sido lo mejor valorado por los propios empleados de INECO, por las propias personas que trabajamos. Y el segundo asunto mejor valorado en el 2021 ha sido la responsabilidad social corporativa, es decir, todo lo que nos hemos esforzado los empleados de INECO en ayudar a terceros proyectos que no tienen, o que sí que tienen que ver con nuestra empresa, pero que son en el extranjero, internacionales, de ayuda a otros ámbitos. Yo creo que esos son indicadores muy buenos, que se pueden utilizar para ver si una empresa, aparte de la rotación, que es un parámetro sintético claramente, se pueden utilizar para caracterizar una empresa antes de entrar.
Yo creo que lo tenéis complicado, ¿vale? Os voy a decir por qué. Todas las empresas que están ahí fuera, todas van a ser buenas, dependiendo de cómo seáis vosotros. Vamos a ver, si tú eres una persona que estáis en la última de los frameworks de JavaScript, o has estudiado criptomonedas, o tienes una aplicación, o tienes un repositorio en GitHub, o has hecho algo, os queremos todos, ¿de acuerdo? El problema es si eres una persona que de repente has pasado por la universidad de paso, ¿de acuerdo? Aprobando como has podido, no te interesa esto en absoluto, ¿no? Es decir, entras en una empresa de cualquiera de estas y de repente tu desempeño es pobre, te van a mandar a un proyecto perdido de la mano de Dios o para hacer bulto. Si eres una persona que funciona medianamente bien, te van a mandar a proyectos donde hace falta gente competente. Si eres una persona que funciona medianamente mal, te van a mandar a proyectos donde haces bulto y el día que te cansas te vas. Las condiciones que van a ofrecer a uno y que van a ofrecer a otro van a ser completamente diferentes. O sea que probablemente estáis haciendo mal la pregunta. No son empresas buenas o malas, ¿de acuerdo? Porque esto es así de triste. ¿De quién se abusa siempre? Se abusa del débil, ¿no? Se abusa del miedoso y se abusa del pobre, ¿de acuerdo? Si tú resulta que no estás capacitado, tienes interés en lo que haces y eres medianamente bueno haciéndolo, nunca tienes problemas. ¿Entendéis lo que os digo? Es que le echamos culpa siempre a los demás. Mirad, yo tengo una empresa de 100 empleados. Si yo les digo, oye, este año voy a subir el sueldo un 2%, ¿no? Y me dicen, espera, mañana no vamos a trabajar ninguna. ¿Sabes lo que hago yo? Me achanto. Pero como no estamos sindicados, vamos a nuestro rollo, no nos agrupamos, no nos defendemos, lo que sucede es y uno es el que protesta, a ese es el que le puteas o le echas. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Vosotros tenéis que aprender ciertas cosas. Y es el que, si te asocias, abusa un poco de ti. ¿De acuerdo? Si estás capacitado, abusa un poco de ti. Si tienes opciones, si trabajas en las redes sociales, si haces cosas y te dejas ver, si eres ponente de una conferencia, nunca nadie va a abusar de ti. ¿De acuerdo? Entonces también tenéis vosotros opciones para que os vaya mejor en la vida o os vaya peor en la vida. ¿Vale? Entonces muchas veces, ya os digo, en todas esas empresas grandes que vais a ver, va a haber gente que va a estar jodida, ya os lo digo yo, y no le han subido el sueldo en 10 años, y va a haber gente que te va a decir que está estupendamente. ¿Vale? En la misma empresa. Pero también, bueno, añadiendo a lo que dice Roberto, yo también veo que ahora mismo, por ejemplo, en el mundo del desarrollo no estamos sindicados, pero, por ejemplo, en mi empresa yo veo que no hace falta. Pero no hace falta porque realmente cuando se piensa en el empleado, se piensa en las personas, cuando se cuida a las personas, yo soy el responsable de Espera, pero ¿qué vida tiene tu empresa? ¿Cuántos años tiene? 7 años. Bueno, ¿Vale? perfecto, pero... 7, ¿de acuerdo? Bueno, es joven, hemos recién crecido creada y con una cultura nueva, 500, ¿de acuerdo? 500 empleados. La empresa que lleva, pero 25, 30 no es lo mismo. Hombre, por entiendes lo supuesto, decir, ¿no? por supuesto, y 4.000 o 4.000 o 10.000, no es lo mismo. ¿vale? Es decir, las empresas jóvenes pues tienen otras culturas que las empresas viejas, pues ya es un buen diferenciador, ¿entendéis lo que quiero decir? Pero recordad siempre, dependiendo de lo que busquéis. Si tú buscas estabilidad, ¿no? Y buscas buena vida, de funcionario, hostia, es decir, ¿qué me estás contando, no? Que te va la marcha, métete una consultora. Que quieres, digamos, ver mundo o la satisfacción de construir un producto, vete a una empresa de producto. Pero cada cosa tiene su historia, ¿entiendes? Es decir, eso sí, todo no lo podéis querer, ¿de acuerdo? No puedes querer meterte en una empresa de producto y decir que voy a trabajar 8 horas. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque, digamos, posiblemente te den acciones de la empresa y te tengas que implicar y que busquen a gente que se quiera implicar. Entonces, eso no es compatible, ¿entiendes? Es decir, o no quieras, digamos, ¿entendéis lo que quiero decir? Que es que muchas veces lo queremos todo y todo no se puede tener, ¿vale? Sí, yo lo que decía, lo que estaba terminando de decir era que cuando tienes gente responsable que se encarga de defenderte y de cuidar, pero porque entiende, ¿no? Como decíamos antes, sí, un gerente. Yo he sido durante 20 y pico años desarrollador y llevo 4 llevando el equipo, somos ahora 160 desarrolladores. Yo me sé los nombres de los 160, sé en qué proyecto está cada uno. Evidentemente, como dice Roberto, todavía no somos 4.000. El día que seamos 4.000 ya es imposible que me sepa eso. Eso tendrá que escalar de alguna manera. Pero siempre que haya personas responsables que se preocupen, que sepan lo que necesitan los desarrolladores, porque han vivido. Yo he vivido muchas cosas malas y lo que intento es que la gente que está ahora mismo en Kairos no viva de eso. Que se mentorice a los juniors, que se les guíe, que se les forme, que se les cuide, que se les revise el salario de una manera justa, acorde a lo que aportan, acorde a lo que se produce. Entonces, al final eso es lo que yo creo que hace que sea una buena empresa y que la gente se sienta bien dentro de esa empresa. Muy bien, muchas gracias. Nos hemos comido un poquito el tiempo de las presentaciones posteriores, pero creo que merecía un poco la pena porque estaba siendo interesante. Así que muchas gracias. Claro.
Cualquier cosa van a estar por aquí, así que les podéis preguntar directamente. ¿Vale? Yo al